también tienen digamos, el sello original de esta sucesión de crisis. Estamos con Federico Larsen, muchísimas gracias, es periodista y analista internacional especializado en Italia. He vivido allí bastantes años, Muy sí. bien. Conozco bastante bien. Bueno, vimos que renunció el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y la figura de Salvini, de este populista, ultraderecha, veremos cómo lo definís vos, está ocupando cada vez mayor espacio. ¿Qué está pasando en Italia? A ver, en primer lugar, vos lo dijiste muy bien, es bastante recurrente el hecho de que en Italia haya crisis de gobierno. Nosotros quizás desde un sistema presidencialista como el que tenemos en Argentina o en América nos quedamos bastante anonadados con la sucesión, ¿no?, de crisis de gobierno que vive Italia. Más de 60 primeros ministros pasaron, o gobiernos pasaron, desde la Constitución de 1946. Es decir, estamos hablando de casi uno cada año y medio. 73 años son. 73 años, claro. Exactamente. Es decir, es bastante recurrente. Lo que tiene esta crisis son algunas características que vos nombrabas justamente en la figura de Salvini. Yo lo definiría como un soberanista, en realidad. ¿Qué que quiere tiene que ver. decir? Soberanista es aquel, digamos, círculo político, aquellos partidos políticos en Europa que desde la asunción de la Comunidad Europea y desde la decisión soberana que han tomado los países de ceder parte de su soberanía a la Unión Europea, están tratando de recuperar de alguna manera o se oponen a esa cesión de soberanía que han hecho los estados a la Unión Europea y han tomado algunos temas como pueden ser, por ejemplo, la migración o la estabilidad económica financiera o la soberanía fiscal como uno de los temas de cabecera, como ha hecho, por ejemplo, Matteo Salvini durante el último tiempo. Como nacionalistas, de alguna manera. Nacionalistas, pero ya con la particularidad de estar inmersos adentro de un sistema que es mucho más amplio, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, inclusive, porque Italia tiene obligaciones muy, pero muy fuertes con la Unión Europea y parte de esta crisis también creo que tiene que ver bastante con eso. Italia, antes de fin de año, tiene que presentar su ley de presupuesto. La ley de presupuesto tiene que ser preaprobada por la Comisión Europea. La Comisión Europea acaba de ser elegida en las elecciones del 26 de mayo pasado. Es decir, es una situación en la cual las mismas instituciones europeas están empezando a rodar, ¿no?, su nuevo quinquenio, y Salvini aprovecha justamente para meter la pata de alguna manera en la política italiana, meter un poquito la mano en la política italiana y tratar de llevar agua a su molino, sabiendo que es muy fuerte en las urnas y en las encuestas. Claro, a Salvini le fue muy bien en esa elección de la Unión Europea, ¿no? Salvini, de hecho, se confirmó como el líder del primer partido de Italia en las elecciones del 26 de mayo. Según Con más del 30% de los votos. Más del 30% de los votos. Él, en campaña ya desde hace un tiempo, apunta al 40. Las encuestas en este momento le dan alrededor del 31, pero lo confirman como el primer partido. Destronó el movimiento 5 Estrellas, el 5 Stelle, fundado por Beppe Grillo a principios de los años 2000. Un comediante, un cómico, que justamente desde los tablones de los teatros salía a despotricar en contra de la casta, le dicen ahora en España, ¿no? En contra de la clase política italiana, el establishment italiano y el establishment europeo. Ese es quizás el punto de encuentro que han encontrado en su momento Salvini y el movimiento 5 Estrellas. Es decir, esta oposición o esta resistencia a ceder soberanía a la Unión Europea y dejar que Bruselas decida sobre asuntos tan delicados como pueden ser el presupuesto, como lo que está pasando en este momento. Porque de hecho el movimiento 5 Estrellas y la Liga formaron gobierno. Exactamente. Luego de las elecciones de marzo de 2018 formaron un gobierno. Recordemos, Italia es una república parlamentaria, es decir, para poder formar un gobierno es necesaria sí o sí la mayoría adentro del Parlamento. Es decir, los ciudadanos no votan al presidente, no votan al primer ministro, votan exclusivamente la composición del Parlamento. En función de la mayoría que se establece en el Parlamento, se genera un gobierno justamente apoyado por esa mayoría. Al salir Salvini de la mayoría, que en realidad es un poco más complejo porque Salvini se queda dentro del gobierno, pero al mismo tiempo pide una moción de desconfianza, se le dice en italiano, una moción de censura, le dicen en España, por ejemplo, al gobierno del cual todavía él es ministro. Y esa es una de las cosas que todavía se le echa en cara. Es ministro del Interior y además es vicepremier, es viceprimer ministro. Ahora, ¿cómo juega en esta democracia parlamentaria, república parlamentaria que es Italia, la figura de Sergio Mattarella, que es el presidente? El presidente de la República es una figura super partes, es una figura que está por encima, en teoría obviamente, de los movimientos de los partidos políticos y se tiene que encargar de sostener la institucionalidad que está
escrita justamente en la Constitución de 1946. ¿La gente lo vota? ¿Los ciudadanos lo votan? El presidente es votado cada 7 años por el mismo Parlamento, pero el sistema está hecho de manera que el Parlamento que vota al presidente, una vez que termine la legislatura, no puede hacer el mismo para volver a votar al presidente luego, porque el Parlamento dura nada más que 5 años y en cambio el presidente de la República dura 7. ¿Y Mattarella de qué movimiento, de qué partido es? Él es democristiano, él viene de ese sector del Partido Democristiano que en los años 70 y en los años 80 estuvo muy a favor de abrir la posibilidad de la gobernanza en Italia al Partido Comunista Italiano. Hubo durante los 70 y 80 una cuestión muy grave desde el punto de vista institucional, que era que el partido más votado y el partido con más militancia, más base política de Italia era el Partido Comunista Italiano en el medio de la Guerra Fría. Entonces se dio un fenómeno que en Italia se llama consociativismo, que es la posibilidad de que las élites logren generar acuerdos de gobierno por fuera, dejando afuera uno de los sectores más importantes desde el punto de vista electoral. Mattarella en su momento fue parte de esa corriente que abrió de alguna manera a generar algún tipo de acuerdo con el Partido Comunista Italiano. ¿Cuánto hace que es presidente Mattarella? Y Mattarella en el 2015 fue elegido por el Parlamento, a principios de 2015, en enero de 2015. Bien. Esta idea, bueno, vos decías, comparabas el proceso político de 73 años, 65 cambios de gobierno. La Argentina ha tenido golpes de Estado. El presidencialismo supone otro tipo de lógica, pero también muy interrumpida. La figura del presidente, la existencia de esta figura del presidente que en teoría garantiza la continuidad institucional. ¿Efectivamente ha funcionado así? Mattarella, más allá de las estrategias de Salvini para erosionar al gobierno al que pertenece, ¿da una idea de que Italia sigue en un rumbo sostenido de pertenencia a la Unión Europea, por ejemplo? Por ahora sí, y de hecho hoy hace una horita nada más, ha hecho un discurso Mattarella en el cual, bueno, él es el encargado justamente en el caso de que no se logre reconstituir una mayoría dentro del Parlamento, de disolver las cámaras y llamar a nuevas elecciones. Y se tomó un tiempo más para darle tiempo a los partidos políticos. En este momento el Movimiento 5 Stelle y el Partido Democrático de centro-izquierda están en una negociación para ver si existe la posibilidad de generar un programa de gobierno conjunto. Efectivamente, Mattarella está jugando bien su rol en ese sentido institucional, pero hay otra diferencia muy importante con respecto a la situación latinoamericana. No obstante la cantidad de crisis de gobierno que ha tenido Italia en la historia republicana, esto no ha afectado necesariamente la estabilidad económica, y esa es una diferencia realmente pero muy grande con respecto a América Latina. ¿Y la calidad democrática? Y la calidad democrática se ha visto afectada más en el largo plazo. ¿Por qué? Porque este tipo de sistema extremadamente burocrático, este tipo de sistema que le da a las élites la posibilidad de negociar por fuera del Parlamento acuerdos, programas, en base de los votos que le han dado los ciudadanos, ha generado efectivamente una casta. La elección no directa hace que haya más... Exactamente, haya más acuerdos, más rosca, lo que nosotros llamamos rosca, efectivamente. Y eso también el ciudadano de a pie ha empezado a rechazarlo. De hecho, el Movimiento 5 Stelle y la Lega son una expresión de ese rechazo generalizado que se vive con respecto a este tipo de grupos, que han logrado establecerse, algunos inclusive enquistarse en los órganos del Estado desde hace muchísimos años, y gracias a este tipo de juego democrático que existe y institucional que existe en Italia. Por eso hoy está bastante en discusión. Decías que en términos de apoyo popular, Matteo Salvini tiene una representación, la otra está, o sea, el 30%, el 70% restante está fragmentado. Está fragmentado. Eso es lo que dicen hasta ahora las encuestas. Recordemos que la composición del Parlamento es la composición que dejó la elección del año 2018. Es decir, que el partido más representado adentro del Parlamento italiano es el Movimiento 5 Stelle por ahora. Y lo sigue justamente la Lega de Matteo Salvini, que logró en el año 2008 un resultado que nadie se esperaba hasta ese momento. Es decir, los equilibrios parlamentarios en este momento no están reflejando necesariamente lo que las encuestas están diciendo. Ahora, Federico, Matteo Salvini podría, con sus propios votos y por sí mismo,
instalarse como el poder de la República Italiana y condicionar las políticas en términos de la pertenencia y de la relación con la Unión Europea o las políticas inmigratorias? En este momento, no. En este momento, Salvini lo que hizo fue utilizar al Movimiento 5 Stelle claramente como un trampolín para poder efectivamente tener un lugar en el Poder Ejecutivo, generar una serie de leyes como son, por ejemplo, los 2 decretos sobre seguridad que se aprobaron en este año, que tienen que ver con limitar, por ejemplo, la posibilidad de rescate por parte de ONGs en el centro del mar Mediterráneo, inclusive con penas de arresto, multas altísimas para quienes intentan justamente trasladar migrantes del Mediterráneo a las costas de Italia. En los últimos días, por ejemplo, hemos visto, ¿no? varias escenas por el estilo, y lo que ha logrado es construirse como una alternativa política, inclusive al actual gobierno. Lo que él tiene en este momento en cuanto a fuerza política en el Parlamento no le alcanza en absoluto, y el juego que ha hecho, este juego de pedir la dimisión del primer ministro Conte y de llamar a nuevas elecciones, tiene que ver con eso, con que él sabe perfectamente que puede llegar a tener una fuerza mucho mayor en caso de llegar a las urnas lo más pronto posible con sus aliados históricos. La extrema derecha, por ejemplo, de Fratelli d'Italia, que es una evolución de lo que ha sido el movimiento social italiano, la extrema derecha que venía del Partido Nacional Fascista luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué se diferencia ese posicionamiento del de Salvini, que también está en la derecha? Porque tiene Fratelli d'Italia tiene un posicionamiento mucho más ligado a la protección de la familia italiana, poner los italianos por encima de lo que es, por ejemplo, el Estado social que está pensado, digamos, para cualquier ciudadano y no ciudadano que existe en Italia, mientras el posicionamiento de Salvini es mucho más anti-europeo y anti-migrante desde el punto de vista político. Pero habla también de una familia constituida por madre y padre, tiene un discurso muy a lo Bolsonaro, por lo menos en esta región, ¿no? De hecho, en el último discurso, Conte en el Parlamento, que es el que estamos viendo ahí atrás, si no me equivoco, cuando Conte da su discurso a donde le endilga a Matteo Salvini la crisis de gobierno, en un momento le dice, yo no estoy de acuerdo con el uso que vos hacés, por ejemplo, de las figuras religiosas. Y Matteo Salvini, como respuesta en ese mismo momento, agarra un crucifijo y lo besa frente a él, como desafiando a Conte, pero también retomando una de las que ha sido un poco su leitmotiv, ¿no? Un poco una de las motes de campaña que ha hecho es la pertenencia a una determinada cultura católica, cristiana. Una identidad nacional, identidad muy fuerte, exactamente. Federico, Berlusconi, ¿dónde está en todo esto? Ese es el otro aliado que tiene en este momento Matteo Salvini. Una coalición entre Matteo Salvini, Berlusconi y Fratelli d'Italia hoy estaría por encima del 45% de los votos. Es decir, estaría en condiciones de formar una mayoría realmente muy fuerte, Salvini lo sabe, y de hecho este es el bloque que está tratando a todas costas de llegar a elecciones lo antes posible. Si efectivamente la semana que viene Mattarella no encuentra la disponibilidad por parte del Partido Democrático y del Movimiento 5 Estrellas para generar una coalición de gobierno y llama a nuevas elecciones, esas elecciones se podrían hacer el 3 de noviembre. Y eso le daría... Ese frente de Salvini con la ultraderecha. Le daría la posibilidad, efectivamente, a ese frente de derecha de llegar a obtener un resultado electoral muy alto. Y es lo que no quieren ni los partidos liberales históricos italianos, ni mucho menos la Comisión Europea que acaba de ser votada el 26 de mayo pasado y que está tratando de frenar esta deriva, ¿no? Última pregunta, ¿la pertenencia o no a la Unión Europea es un tema que divide las aguas en la política y de ganar Salvini propondría una especie de Brexit de Italia? Yo personalmente no lo creo. Sí creo que trataría de poner arriba de la mesa los puntos que para él son más importantes, que tienen que ver con el Fiscal Compact, que es la ley de 2012 que impone una serie de límites, por ejemplo, al déficit en los presupuestos de cada uno de los miembros de la zona euros, que tiene que ver con el Pacto de Dublín, por ejemplo, que es el pacto que establece la normativa que se va a aplicar a los refugiados que llegan a la Unión Europea. Inmigración, impuestos y soberanía. Soberanía, que tiene que ver con exactamente, exactamente. Bien. Muy interesante, Federico. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y después vamos a hablar del tamaño del Estado. Querida, grande el Estado. Vamos a pensarlo con Aldo Abraham.